Hola amigos, muy buenas noches, soy Julio Barco y hoy día vamos a empezar una nueva jornada de seminarios en esta trinchera abierta de cultura, de literatura y de todo tipo de arte que es Lenguaje Perú. Quiero saludar primero a todos los que me siguen y escuchan esta transmisión. Yo transmito desde Lima y como vengo anunciando por redes, como venimos contándoles, hoy día vamos a empezar una nueva jornada de seminarios, un nuevo ciclo para ustedes. Y es un ciclo que personalmente siento bastante alegría de dar, ya que imagino que es de mucho interés. Es sobre la literatura peruana del 90 en adelante. Cuando me refiero al 90 en adelante, me refiero a la literatura que se escribió desde 1990 en adelante, ¿no? Es decir, cuando terminaba el gobierno de Alan García y empezaba el gobierno de Fujimori. Entonces, ¿qué literatura, qué autores, qué literatos qué literatos pues se encontraban en ese momento, en ese lapso de tiempo, viviendo, escribiendo, experimentando la realidad para luego traducirla en un lenguaje artístico? Para estos seminarios, queridos amigos, elegí a una serie de autores y entre ellos, les voy contando, vamos a hablar sobre Rodolfo Ibarra, sobre Willy Gómez Migliaro y sobre Roxana Crisólogo. Son tres autores que de alguna forma representan todas las variantes de esta nueva forma de escribir poesía, este nuevo contexto donde se va a desenvolver la nueva literatura, una literatura que no tiene más de 30 años y sin embargo debemos ya conocer, debemos ya estudiar. Bueno, dicho esto, les recuerdo pues que en Lenguaje Perú transmitimos todos los miércoles tienen una cita conmigo a las 19 horas peruana para hablar de literatura, para hablar de diferentes temas y hoy vamos entonces a entrar al tema de Rodolfo Ibarra. Hablar de Rodolfo Ibarra, de seguro para muchos, Rodolfo Ibarra ya es una persona conocida. De seguro muchos ya lo leyeron, lo conocen por redes o han escuchado de él. Les quiero contar que personalmente yo tuve una experiencia al inicio de mi vida como escritor, como literato. Mi padre, a quien le debo mucho, él me llevaba pues a Quilca, al centro de Lima, una calle que se llama Quilca, donde todos los viernes se reunía la gente a beber, a conversar, a hacer una vida bohemia. Pero hablo de unos 12 años atrás. En esas épocas, en Quilca, se encontraba abierto un local mítico, un local de gente que tocaba rock, punk, subterráneo, gente que estaba en contra del sistema, los anarquistas, los anarcopants, y toda una serie de jóvenes que no se encontraban, pues, del todo conformes con la realidad establecida. Querían, de alguna forma, rebelarse y, de alguna forma, ser diferentes dentro de un contexto. En ese sentido, este lugar, el Averno, los que lo conocieron, el Averno era un local que por fuera estaba lleno de grafitis y por dentro tú entrabas, era un corredor todo oscuro, y luego entrabas a un local y ahí había una especie de escenario. Y yo recuerdo muy nítidamente que una vez con mi padre fuimos a un conversatorio. Este conversatorio se titulaba Violencia política y literatura, ¿no? Es un tema que ustedes saben, nuestro país, el Perú, es un país que viene atravesando la violencia sistemática, primero en una guerra interna que tuvimos en los 80s y luego el Estado represivo, etcétera. Entonces, el tema era de por sí interesante, ¿no? Ustedes saben que en la literatura peruana tenemos el gran referente del tema del realismo, ¿no? El realismo, que es un tema que es casi, digamos, imperante dentro de la producción literaria de nuestro país, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, el propio Vargas Llosa, Miguel Gutiérrez, etcétera, etcétera, son escritores realistas. Y yo recuerdo que bajé ese viernes y se encontraban, pues, en la mesa tres escritores que hoy por hoy, hoy en día, hoy en este 2021 que vivimos, ya son conocidos, traducidos y los han publicado en muchas partes. Pero cuando yo los conocí, esa noche, ese viernes, hace 12 años atrás, recién los conocía, ¿no? Estaba sentado
Julio Durán, que es autor de una novela anarquista muy interesante que se llama Incendiar la ciudad. Lean ese libro, que me parece muy interesante, Incendiar la ciudad. Luego también estaba otro autor, que es el autor de Generación Cochebomba, Ruiz Roldán, Martín Roldán, y también se encontraba otro autor que es Rafael Inocente, ¿no? Y esa noche el que moderaba la mesa, el que moderaba ese encuentro, la persona que se encargaba de dar los nombres y abrir la mesa era Rodolfo Ibarra. Y fue la primera vez que conocí a Rodolfo justamente en ese escenario, en ese ambiente, que era un ambiente rebelde, un ambiente con una luz casi en penumbra, donde se respiraba rebeldía, se respiraba arte y se respiraba la propia problemática que luego va a nutrir y nutre el arte que se escribe hoy por hoy. Entonces, ese primer encuentro con Rodolfo me permitió conocerlo de lejos. Yo no había leído todavía nada de sus obras. Y luego ya conocí más sobre su vida, sobre su propia actividad. Hablamos de Rodolfo. Rodolfo Ibarra es autor de una gran serie de poemarios, también novelas. Yo creo que con las novelas logró alcanzar un tipo de público más amplio. Ustedes saben que el público que lee poesía, la gente que lee poesía, es un público más singular, ¿no? Los que leen prosa, los que leemos prosa, también tenemos otro tipo de público y se llega a otro tipo de lector. Entonces, yo lo primero que leí de Rodolfo es una obra que se llama Discurso contra la bestia tricéfala. Discurso contra la bestia tricéfala, amigos, es una obra de ensayo que recopila ensayos políticos dedicados pues a escudriñar la propia maquinaria estatal peruana, ¿no? En ese libro que lo escriben tres autores, Rodolfo hace un ensayo muy interesante donde habla de un encuentro intempestivo que tiene con el presidente Alan García, ¿no? Alan García va a ser en la obra de Ibarra muy interesante cómo él va usando lo político, cómo él va usando los personajes políticos. Alan García, que es un presidente que acusado, enfrentado a toda una amalgama legal, terminó suicidándose, ¿no? Este personaje que representaba pues un lado sórdido de la política va a ser parte de una crítica que hace Rodolfo. Entonces ya vemos que la beta de Rodolfo es una beta política, es una beta crítica, es hacer de la literatura, como quería Sartre, ¿no? Un papel social, una actividad que nos permita pensar críticamente, ¿no? Luego de eso, leí otra obra de Ibarra que me pareció muy interesante, que está justamente por acá, ¿no? Sinfonía del Caos. Bueno, eso es un libro de poesía de Ibarra, pero, a ver. Ya me acordé. Se llama Secreto de Estado, ¿no? Tengo tantos nombres en la cabeza a veces que se me olvida, pero esta obra de Ibarra, Secreto de Estado, es una obra, me parece, que publicó el amigo Rodolfo... Arte Idea Editores, que lo maneja Roncal, Jorge Luis Roncal. Y este libro, Secreto de Estado, es un libro que ya me fascinó, donde ya encontré a un autor más cuajado, de una obra más pensada. Y los que lean Secreto de Estado, esta obra política también, van a encontrarse con un interesante diálogo que explora toda la violencia militar de la época de la guerra interna de nuestro país, ¿no? La época en la cual los soldados eran muchas veces asesorados por la inteligencia norteamericana, que venía pues acá a dar cátedra de cómo hostigar a los rebeldes y cómo de alguna forma generar un tipo de violencia, un tipo de daño. Secreto de Estado, como bien habla, es de alguna forma el secreto que cuentan pues los militares en la guerra, toda esa parte sórdida de los militares, porque la guerra no solamente fue del Estado contra Sendero, sino también fue una guerra entre los militares, la población, el Estado, Sendero, que generó pues toda una serie de fuegos cruzados, ¿no? Y esta obra, Secreto de Estado, nos habla de toda esa escena, esa parte de la historia de la violencia peruana, cómo son torturados, esa palabra clave, la tortura. Es un libro que explora la tortura que recibieron muchos jóvenes
rebeldes de la época del 70, 80 frente al Estado. Y justamente lo interesante es que Rodolfo se mete pues a la voz de uno de los soldados y vamos a escuchar, a sentir de manera a flor de piel, a palpar lo violento que puede ser este tipo de escenarios, ¿no? La guerra como tal y la violencia como tal son dos elementos que nutren siempre la reflexión, la literatura e incluso la propia política diaria de Rodolfo Ibarra, ¿no? Entonces ya, como les cuento, ya tengo con ustedes tres puntos en los cuales lo había conocido. Entonces, el Averno, sus dos primeras obras. Sin embargo, fue con la novela que acaba de publicar, Revolución Caliente. Es una novela que les voy a compartir ahorita el link que escribí. Yo comenté su novela, tengo una página, lenguajeperú.p, y esta novela es una novela muy ambiciosa, muy desmesurada, y que voy a comentar con más extensión. Yo creo que es la novela más ambiciosa que ha escrito Ibarra, y si analizamos a todos los escritores de su generación, vamos a encontrar a diferentes propuestas, ¿no? Por ejemplo, pienso en la novela Al final de la calle. Ahí les acabo de dejar el link, si quieren leer mi artículo sobre Revolución Caliente, que también publicó Artidea. Pienso en las novelas políticas de esa época. Pensemos, por ejemplo, en Al final de la calle, de Malca. Pensemos en Generación Cochebomba. Generación Cochebomba, para los que me escuchan, que no son del Perú, es porque en nuestro país, cuando empezó esta guerra, la guerra subversiva, los de Sendero tenían esa costumbre de poner bombas y explotar vehículos, ¿no? Lo que generaba pues un estado de alarma, un estado pues de zozobra entre la población. Y este título lo toma pues un escritor para dar una obra, ¿no? Que es Generación Cochebomba también, que es muy interesante, ¿no? Y luego también el libro que les contaba, Incendiar la ciudad, que también es una mirada anarquista de jóvenes que van a buscar en el anarquismo, unido a la música punk, un referente vital, ¿no? Un referente de vida, un referente para poder tener un discurso, una ideología que los pueda desatorar un poco de la maquinaria capitalista en la cual a veces uno se envuelve y termina pues enajenado, termina pues maquinizado. Entonces, este libro, como los que les voy contando, Al final de la calle, Generación Cochebomba, Incendiar la ciudad. También me acuerdo, por ejemplo, de la novela Nuestros años salvajes, de Carlos Torres Rotondo. Vean ustedes, son novelas, las cuatro que les menciono, de muchas que hay. También, por ejemplo, las de Max Palacio, ahora me acuerdo, ¿no? Con el diablo adentro, me parece que se llama. Son novelas que van a mezclar estos elementos. Van a mezclar la juventud, van a mezclar el sistema que se encuentra degradado, podrido, una juventud, y van a mezclar una suerte de novela de iniciación, ¿no? Una novela donde los personajes son jóvenes, donde los personajes se van a encontrar frente pues, a un destino y van a encontrarse frente pues, a una historia que los va a llevar muchas veces a la derrota, a la miseria o la propia violencia. Y quiero pues mencionar estas novelas como un preámbulo para hablar de la obra cumbre de Ibarra, que es esta novela justamente que les quiero contar, que es Revolución Caliente, ¿no? Revolución Caliente, yo creo, desde mi perspectiva, desde mi humilde posición de lector, yo soy un lector voraz, me encanta la literatura, yo creo que esta novela tiene una ambición estética mucho más grande que las que les acabo de mencionar, ¿no? No quiero ponerla por encima, cada novela representa su propio elemento, su propia mirada, y de hecho deberíamos todos leer todas las que les acabo de comentar, estas 5 novelas, para darnos una idea de la prosa del 90 en adelante, ¿no? Pero yo creo, esta noche les comento, que la novela Revolución Caliente de Ibarra tiene un peso diferente, tiene una trascendencia diferente, y tiene una ambición estética diferente. Es una obra de más de 500 páginas. O sea, para leer esta obra, amigos, hay que tomarnos un tiempo grande, porque pues acabar 500 páginas, creo que tiene como 600 páginas, más todavía. Una obra de esta magnitud, primero nos habla de un trabajo
interior profundo, ¿no? Mantener una maquinaria de 500 páginas funcionando, mantener una obra de muchas páginas funcionando y que tenga un valor y que no se te caiga de las manos, es una tarea titánica, ¿no? Si ustedes se ponen a escribir una obra de 50 páginas, van a darse cuenta de lo complicado que es, ¿no? Y justamente por eso creo que Borges decía, ¿no? Borges decía que él no escribe novelas porque él prefiere tomárselo más pequeño, porque más pequeño lo puede controlar más, ¿no? ¿Cómo controlamos una maquinaria de tantas páginas? ¿Cómo hacemos que funcione y no se pierda en el remolino propio de la prosística? En ese sentido, esta obra, Revolución Caliente, es una propia revolución tanto del tema de la novela, que es una obra que va a encerrar también una mirada generacional, pero también lo que me interesa más y que quiero esta noche contarles es lo revolucionario de la estructura de la novela. Cuando yo pienso en la novela, cuando pienso en la literatura, pienso que tal vez la única honestidad que le queda al escritor, la única verdad que tiene, más allá de una ideología tal vez, eso es la verdad estética. Es si tu obra tiene calidad, si tu obra tiene un valor, ¿no? Tú puedes ser políticamente correcto en tu vida, pero en tu obra, si no tienes calidad, si tu obra no tiene un valor, no tiene una honestidad, un riesgo estético, para mí no tiene una importancia, ¿no? Entonces, no se trata de escribir para llenar páginas, hay que escribir buscando renovar, buscando revolucionar las formas. En ese sentido, esta obra, la obra Revolución Caliente, la palabra Revolución Caliente en las ciudades del Perú, en Lima más específicamente, viene del argot popular, ¿no? Hace años en las calles, ustedes saben que en las calles la gente vende toda clase de cosas, se venden picarones, anticuchos, venden huevitos de codorniz, ¿no? Jugo de naranja, etcétera. Y habían señores que vendían Revolución Caliente, ¿no? La Revolución Caliente era un dulce, ¿no? Me refiero a hace más de 30 años atrás. Y este dulce, pues, de este postre, que era muy popular, Rodolfo Ibarra toma el título para hablarnos de una obra que va a explorar la idea de la revolución, la idea del cambio social, pero no, digamos, desde una mirada de la izquierda dogmática o de una mirada, digamos, de la derecha también, que podría ser otra mirada, ¿no? La mirada de Rodolfo es la mirada del anarquismo, ¿no? Quizá el anarquismo, pienso, es una de las ideologías, de los pensamientos más libres, a diferencia del comunismo, que el comunismo te pide a veces una disciplina partidaria, ¿no? A veces se toma como una suerte de trabajo casi disciplinario, ser de un partido y todo ello. En cambio, yo creo que el anarquismo, pienso en Sábato cuando habla del anarquismo, en Abaddon el Exterminador, por ejemplo, es una política, ¿no? Que busca un no poder, estar en contra de los estados, que no exista un poder. Lo cual no quiere decir que se viva en el caos, no, sino se viva pues en otro tipo de sistema, ¿no? Es un sistema que libera de ciertos poderes, pero que al no ser partidario, al no terminar formándose sindicatos anarquistas o grandes sindicatos, me parece que al inicio del siglo pasado había más auge de esto. El anarquismo en nuestro país terminó siendo a veces un producto o una ideología más de lo contracultural o de lo subterráneo. Rodolfo viene de todo ese discurso subterráneo de gente, de jóvenes que se dedicaban a conversar de política, de literatura, de arte, de pinturas, de libros, en las calles de Lima, en las calles donde de repente podían encontrar ese no poder, esa libertad que se busca cuando quieres escapar de esta maquinaria. Entonces, esa revolución caliente en Rodolfo se va germinando en toda esta etapa de los 90 en adelante y va a terminar siendo, pues, esta obra que les cuento, ¿no? Esta obra que es una tremenda y ambiciosa manera de empujarnos a pensar la problemática peruana, la problemática de nuestro país desde la mirada de un grupo de jóvenes que justamente van a tomar las riendas de su vida, siguiendo las ideas, la problemática de un personaje llamado Anarquímedes, ¿no? Anarquímedes, dentro de esta novela, va a ser aquella mirada, aquel ideólogo, toda revolución, obviamente que se mueve por la masa que toma el poder y hace la guerra, pero toda revolución, amigos, no puede nacer de la propia masa, nace de los que piensan
de manera radical la realidad. Y de repente uno, dos, pensando esto, van a generar un reguero de pólvora y van a generar que una idea que solo le pertenece a uno o a dos, le pertenezca a toda una época, ¿no? Pienso en los grandes anarquistas de nuestro país, como Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada, en Páginas Libres, nos habla de esto, ¿no? Que la libertad empieza por uno y se va contagiando hacia los demás. Entonces, en la obra Revolución Caliente vamos a ver que el ideólogo de este movimiento, de esta revolución, va a ser Anarquímedes. Y Anarquímedes va a trabajar, en la propia obra nos va a contar desde muchas miradas cómo se va a gestar la revolución de Anarquímedes, ¿no? Que es una revolución que nace de jóvenes radicales que no se sienten parte de ningún partido político clásico, tampoco se sienten parte de pronto de la sociedad y buscan en esta subversión una forma de tener una voz. Lo interesante es que la propia gestación de este partido, de este movimiento, que va a tener diferentes frentes, como por ejemplo un periódico, una emisora radial, música, etc. Lo interesante es que la gestación de este partido va a llevar a Rodolfo a pensar en los diferentes frentes de la realidad peruana, ¿no? En la obra es como una especie de rompecabezas donde vamos a encontrar a los personajes que se encuentran dentro de la coyuntura de la creación del partido, ¿no? Como por ejemplo el Resinoso, el Monit, Harter Jarjacha, ¿no? Harter Jarjacha, o el propio Poeta también, que es un personaje. Y todos ellos van a ser, vamos a ver su vida, la vida de cada personaje. Por ejemplo, Harter Jarjacha va a ser un personaje que le encantaba grabar todo, ¿no? Es como Montesinos. Los que son peruanos saben quién es Montesinos, que le encantaba grabar de manera secreta todas las reuniones donde él le daba dinero en cantidad a toda la gente que estaba por debajo de él y le pagaba esta plata, ¿no? Para que se queden callados. Igual lo va a hacer Harter Jarjacha, y todas estas grabaciones van a servir como un registro. Entonces, lo interesante de esta novela, de la Revolución Caliente, es cómo Rodolfo Ibarra resuelve la idea de generar una revolución, y vamos a ver diferentes personajes y cada uno va a llevar una historia, cada uno va a llevar una parte del relato, así como el relato bíblico, donde vamos a ver a los diferentes evangelios. Vamos a encontrar, haciendo una comparación quizá demasiado radical, pero para que lo entiendan, vamos a encontrar un registro entonces mosaico, ¿no? Un registro polifónico de diferentes voces que van a darnos testigo, nos van a contar de cómo se va a fundar esta revolución. Y lo interesante es que los monólogos, es decir, los diálogos de uno, los diálogos que tienen en la mente estos personajes, nos van a servir como registros, como radiografías de sus almas, ¿no? Vamos a ver que de repente muchos personajes que se enfrentan a una revolución tienen dentro de sí mismos muchas dudas, tienen muchos problemas complejos contra la violencia, contra la propia sociedad. Como pocos escritores, Ibarra nos hace un lienzo de la realidad peruana, nos habla de los conos, del Agustino, de la Victoria, nos habla de la realidad de los provincianos, de las últimas generaciones, décadas, y lo brutal, lo difícil, complicado que es vivir en una sociedad peruana, que es una sociedad tan jerarquizada, donde no todos podemos disfrutar de lo que algunos llaman el modelo económico neoliberal, y mucha gente tiene que verselas en la miseria. Por eso la novela de Ibarra, Revolución Caliente, es una novela que a veces lastima, duele leer, porque leer lo oscuro, leer la marginación, no es precisamente algo bello. Sin embargo, ese registro que deja Ibarra, ese registro honesto de un escritor que tiene una mirada amplia, vasta, nos va a permitir reflexionar y observar nuevamente la realidad que vivimos y tener otro tipo de pensamiento, ¿no? Disculpen. Aquí tengo algunos fragmentos que quiero compartirles. Fragmentos pequeños, para que ustedes ya cuando tengan la oportunidad compren la novela. Yo en realidad les confieso que quedé muy admirado. Yo con Ibarra no tengo ninguna relación más allá de conocerlo como escritor. No es que sea mi amigo, no lo digo por patería. Es una novela muy interesante a nivel, como digo, de estructura y a nivel de tema y a nivel de cómo la novela va cambiando de la prosa de la novela. Tiene muchos matices, hay mucho experimentalismo. Parece que
como decía Vargas Llosa de García Márquez, cuando Vargas Llosa habla de García Márquez en su obra Cien años de soledad, dice que García Márquez es como una especie de Jesús que se crucifica, ¿no? Y por eso que le pone la historia de un deicidio, ¿no? Yo creo que igual Ibarra sacrifica todos sus temas, inmola toda su estética que viene registrándose por más de 20, 30 años para hacer este libro. Otro detalle que me estaba olvidando antes de leer los párrafos que quiero compartirles es que me parece que Ibarra cuenta que esta novela la tuvo él guardada por años y recién la pandemia, recién estas épocas que estamos viviendo de estar en casa de manera obligada, le sirvió para que regrese a esta obra y la recupere, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en la página 162, perdón, en la página 95, bueno, en la página 64, acá tengo varios fragmentos. Bueno, vamos a leerlas todas, a ver. En la página, bueno, voy a leer desde el comienzo. Los fragmentos que le voy a leer están en el link que les acabo de poner en el diálogo que ahorita estamos teniendo. Y, por ejemplo, en la página 362 dice, como se sabe, el hambre, la miseria y el olvido son el principal caldo de cultivo para la subversión, la protesta y la insurgencia popular, ¿no? Interesante, me pareció interesante ese fragmento, que obviamente que es algo que ya todo el mundo puede de alguna manera cotejar, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que hace tiempo me compré un libro que se llamaba ¿En qué momento se jodió el Perú?, ¿no? Y había un artículo muy interesante del poeta Washington Delgado, ¿no? Y cuando Washington Delgado exploraba la época de la subversión, decía que el problema está en encontrar las razones, ¿no? ¿Por qué la gente se rebela? Ahí está el punto, ¿no? La gente se rebela no porque están locos, ¿no? La gente se enoja, se indigna, no por locura y no porque de pronto, muchas veces lo hacen porque se dan cuenta de su realidad y simplemente es protesta, porque no han sido pues escuchados, ¿no? Luego, esta parte también me gustó en la página 381, Ibarra dice, el Estado es una máquina para mantener la dominación de una clase sobre otra. Cuando no existan clases en la sociedad, cuando antes de la época de la esclavitud los hombres trabajaban en condiciones primitivas de mayor igualdad, en condiciones en que la productividad del trabajo era todavía muy baja. Bueno, me gustó la idea del Estado como una jaula un poco y un control un poco de la propia voluntad humana, ¿no? Luego en la página de 180 dice, quiero apuntar que muchos teóricos y politólogos que se han pronunciado sobre el concepto de Estado han llegado a exacerbaciones verdaderamente risibles e intelectualmente vergonzantes, como por ejemplo Kelsen, quien elucubra que, establecido como si la realidad pudiera expresarse sin error en una supuesta carta magna, que no es más que un montón de palabras e ideas que respaldan a la clase social dominante, ¿no? Esta parte me interesa porque cuando lean la novela van a darse cuenta de que gran parte de la obra, Revolución Caliente de Ibarra, se nutre de mucha lectura de pensadores políticos como Max Weber, Zizek, Nietzsche, Hegel, qué sé yo, Marx, Bakunin, etc. O sea, el registro de Ibarra no se limita solamente a un territorio literario, sino como los buenos escritores exploran la totalidad, ¿no? La totalidad de una realidad está en todas sus diferentes versiones, ¿no? Por acá están el registro sociológico, el registro político, el registro literario, etc. Entonces, lo que hace Ibarra es una síntesis de muchos pensadores que van a deliberar, ¿no? Deliberar, es decir, pensar, es decir, mantener un juicio problemático sobre temas que deberíamos pensar. ¿Por qué no pensamos qué es el Estado? ¿Por qué no pensamos en qué es la libertad? ¿Qué es la justicia? Estas grandes preguntas son todavía pensadas, todavía analizadas por muchos autores, pero de pronto no son parte de la comida diaria de la opinión pública. Entonces lo que hace Ibarra es un registro, es un inventario muy interesante de innumerables referentes. Yo no les voy a negar que esta obra tiene muchísimos autores, o sea, hay autores de todo tipo, griegos, pensadores, filósofos, sociólogos, anarquistas, científicos, etc. O sea, van a encontrar, cuando ustedes lean este libro, van a encontrar que hay una amalgama de autores, lo que enriquece
lo que hace más interesante la propia obra. O sea, vas a pasar de diálogos de los personajes y luego vas a pasar a pequeños ensayos y luego vas a pasar a monólogos, y así la obra va mutando y va cambiando como si fuera un camaleón de piel y de prosa y de propuesta, lo que hace que para mí sea algo realmente genial, ¿no? Luego, por ejemplo, en la página de 178, Ibarra dice: Max Weber decía que el Estado tiene derecho para usar la violencia y le es legítima, justificando a priori las matanzas y el genocidio de un pueblo al que únicamente le queda obedecer o morir en rebelión. Qué interesante, ¿no? Max Weber, que es un pensador, dice que el Estado justifica las matanzas a priori para que la gente obedezca, ¿no? Esto lo dice en la página 378. Y así como estos que les acabo de leer, hay muchísimos, hay una miriada, esa palabra que la usan algunos poetas, ¿no? Una pluralidad, ¿no? Una flota de interpretaciones sobre qué es el Estado, qué es el poder, y además, lo que a mí como escritor me parece interesante es que además estas ideas que son de un plano más político, Ibarra los lleva también a un pensamiento estético, porque cuando pensamos lo estético, de manera inevitable también estamos pensando lo político, estamos pensando también la sociedad, lo humano, que no escapa y no es algo que está alejado de otra materia, ¿no? Hablar de un tema es hablar de todos los temas y pues nos puede llevar a un sinnúmero de interpretaciones. Luego, por ejemplo, en la página 64 habla también de la juventud, ¿no? Que dice, por ejemplo: a veces pensábamos que la juventud debería ser eterna y nos mirábamos al espejo pensando que nuestros rostros serían por siempre lozanos, tersos, frescos, y entonces nos dedicábamos a tomar cualquier licor barato o a cualquier cosa que calmara la ansiedad y sobre todo nos diera placer, ¿no? Esta parte también es muy interesante porque la novela Revolución Caliente explora también toda esta juventud, esta generación que vivió la marginalidad y que encontró un refugio en la exploración con los alucinógenos, con el alcohol, etcétera, 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 ¿no? Lo interesante es cómo se puede llevar de esta experimentación, que puede ser solamente placentera, cómo llevamos el placer, cómo nos ponemos serios y llevamos el placer, lo llevamos a lo estético y lo hacemos un producto literario, ¿no? Que ya es pasar de una materia a otra y explorar toda su propia experiencia, ¿no? Porque obviamente que cualquiera puede, pues, tomarse una cerveza, pero no cualquiera puede filosofar sobre el acto de tomarse una cerveza. Y ahí yo creo que está el valor del artista, ¿no? Luego también, por ejemplo, partes como esta, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Dice: diciembre es un mes de mierda. La Navidad es una mierda. Nunca he creído en festejos ni en tradiciones. Para mí, la vida sin horarios ni calendarios es lo mejor. Y además, ¿qué se puede celebrar cuando no hay dinero en los bolsillos y cuando la soledad no te presta una sonrisa? Qué interesante, ¿no? Cómo se hace una crítica a los días festivos, ¿no? Y cómo esos días festivos son generalmente usados ¿para qué? Para que consumamos más, para que compremos más, para que la gente gaste su plata muchas veces, ¿no? Y de pronto la gente que tiene empresas, que es la gente que más le importa que esos días se festejen, termina siendo la más enriquecida. Entonces, amigos, estamos frente a una novela crítica, frente a una novela problemática, frente a una novela que pertenece a muchos géneros, siendo solamente el registro político el gran tema detrás, ¿no? Pero yo creo que las novelas, no me acuerdo quién lo decía, creo que lo decía Bolaño, lo decía Cortázar, o lo decía Vargas Llosa, o bueno, lo digo yo ahora, las novelas son como una gran caja de experimentación, ¿no? En la novela todo vale, como dicen, ¿no? Siempre y cuando se use de una forma idónea, de una forma acertada, y no se use por usar, sino usemos los elementos de todo lo real para sintetizarlos en una propuesta que, como la obra de Revolución Caliente, pueda sintetizar una gran problemática, ¿no? Luego, por ejemplo, hay algo muy interesante en el libro que cuando ustedes lo lean seguro les va a gustar. A mí me gustó. Hay una parte del libro donde hay un manifiesto por parte del conjunto Conciencia, ¿no? La obra de Ibarra, como les digo, es la exploración de cómo se va fermentando una revolución y cómo se va generando ello y cómo la realidad también va de alguna forma envolviéndose en este proceso. Pero, como les digo, algo importante, no se puede rechazar, no se puede desdeñar
el trabajo intelectual. El trabajo intelectual, amigos, es tan importante como el trabajo físico. El trabajo de un obrero que levanta un edificio es tan importante como el trabajo de un escritor que levanta un libro de 1000 páginas, pongamos, o de una sola página que sea genial. Entonces, el obrero, el campesino, el intelectual tienen diferentes frentes, pero trabajan en logos, trabajan a razón y llevan pues la mente hacia otras situaciones. En ese sentido, la ideología estética está muy presente en la obra de la Revolución Caliente. Ninguna revolución, o muy pocas revoluciones, pienso por ejemplo en la Revolución de Haití, ¿no? Que es una revolución histórica porque fue una de las pocas revoluciones como la de Haití, que no fue una revolución ideológica, sino fue una revolución porque se hartaron del dominio francés. Pero gran parte de las revoluciones, la Revolución Francesa no podría existir sin Rousseau, sin Montesquieu, sin Kant, y sin Hegel, y sin todo el pensamiento romántico alemán, y sin muchos otros autores. Es decir, escribir, hacer literatura, hacer poesía, es también hacer una revolución. Ahora, que el Estado, que la sociedad no lo entienda, es la propia incomprensión. Pero los que comprendemos, podemos aprender la esencia, y por eso es que siempre la literatura, la lectura, no es tan puntualizada, porque a la gente que tiene el poder, pienso, no le interesa que la gente como nosotros pensemos, ¿no? Y pensar es un ejercicio. Como decía Vallejo, la imaginación es un músculo, y la única forma de ejercitar ese músculo es leyendo, es escribiendo, es pensando, ¿no? El pensar es un ejercicio. Pensemos que el escribir, el pensar, el hacer arte, hablando de una manera más amplia, es un ejercicio mental. Como decía Blanca Varela hace poco, leí una entrevista, es un trabajo intelectual. Y no debemos diseñar el trabajo intelectual, porque el trabajo intelectual nos abre más ideas sobre la realidad. Por eso es que a mí me pareció interesante que Ibarra, dentro de su propia revolución anarquista, ojo que no es una revolución como la que podría haber hecho el MRTA o Sendero Luminoso, que aparecen dentro de la novela, aparecen como los rojos y los negros, ¿no? O el Estado. Es una revolución anarquista, y esta revolución de Ibarra se ancla en el núcleo de un manifiesto, que es el manifiesto por parte del conjunto Conciencia, ¿no? El conjunto Conciencia, esta palabra tan bonita, la palabra conciencia, ¿no? Conciencia, si la separamos con ciencia, y ¿qué es la ciencia? Es una actividad, ¿no? Es como decir, es tener conciencia, tener esta conciencia, la mente despierta. Y esta palabrita tan hermosa que a veces la usamos de repente sin la propiedad y el arraigo que puede tener para la literatura y para todas las interpretaciones que les planteo, para toda la hermenéutica que puede tener, esta palabra lleva a Ibarra a escribir lo siguiente, ¿no? Es decir, esta revolución que se plantea por lo siguiente. Y escuchen lo siguiente. En la página 162, nos declaramos a favor de la autonomía de grupos paralelos de conciencia. Respetamos las ideas de otros grupos siempre y cuando estos no hagan daño a los demás. No queremos, en nombre de la unión, la disolución de otros intentos de crear conciencia. Más bien, queremos apoyarlos y compartir experiencias, trabajos, actividades. La unidad solo será de convicciones. Miren qué interesante, ¿no? Y esta idea de la conciencia la va a seguir explorando Ibarra, y va a seguir, creo que dentro del libro, si no me equivoco, hay como unas 60 páginas donde se va a hablar sobre el arte, política y estética, ¿no? Y así como hay este manifiesto, también hay otras partes donde se va a seguir explorando el tema. Por ejemplo, en la página 501, donde hay un texto que se llama Esquirlas, que se desprenden del propio atentado y otros textos escritos en prisión por el poeta. El poeta, por ejemplo, es un personaje, ¿no? Que va a tener diferentes escenas. Por ejemplo, cuando da un discurso en la Universidad de San Marcos. Y, por ejemplo, en la página 501, el poeta dice lo siguiente. Dice, también, dice, ¿no? La palabra ética viene del griego ethos, que significa espacio. Aquí radica nuestra lucha, porque mientras no tengamos un espacio propio, entiendas espacio en todos los campos que se quiera, físico, metafísico, espiritual, nuestra lucha correrá el riesgo de fracasar, ¿no? Entonces, vamos en la página 27, también hay una idea sobre la revolución, y
esta idea que les voy a leer, por ejemplo, algo muy interesante que me acabo de acordar y que no les he dicho, que es muy importante para esta novela, es la idea de la rata. La rata, este animal, este mamífero, este roedor que vemos y que a veces nos causa miedo, todo, a Rodolfo Ibarra, la rata, le va a servir para explorar muchos temas, ¿no? La rata lo va a usar como un tema hasta filosófico, ¿no? En la novela vamos a encontrar que habla de la rata de diferentes maneras, ¿no? Tanto biológicamente, espiritualmente, pero hay una parte que a mí me pareció interesante, ¿no? La rata que representa al intelectual marginal. Para Ibarra, el intelectual marginal, los que hacemos arte desde las periferias de lo establecido, es decir, los que no aparecemos pues en el comercio o en el Canal 4, o de repente no somos o no pertenecemos de repente a un establishment cultural, son como roedores, ¿no? Son como ratas, y para Ibarra esta idea la va a tener muy interesantemente desarrollada. Y en la página 27, por ejemplo, va a decir lo siguiente, ¿no? La idea de revolución le daba vueltas en la cabeza y no podía dejar de pensar en las razones que lo habían llegado a concluir. Sin caer en soberbias o falsos descrimientos, que él creía que él era la persona indicada para dar el gran paso de la historia. Ante la evidente derrota de los levantados en armas contra el poder opresor, no quedaban mayores opciones que asumir directamente los destinos de los oprimidos del sistema. Bueno, esta parte no habla de las ratas, pero sí la siguiente parte que está abajo, que acabo de verla. Acá, por ejemplo, vamos a ver el tema de las ratas. La rata, este animal que, por ejemplo, para los chinos, ¿no? Es un animal que ellos quieren, ¿no? O me acuerdo que creo que los de la India me parece que tienen incluso una iglesia, un templo donde la rata, que supuestamente es la reencarnación de un dios, es venerada. Entonces, la idea de rata, pensemos, es una idea también cultural, ¿no? Es una idea cultural porque de repente nuestra sociedad occidentalizada, occidentaloide, de repente la detesta, pero otras culturas la ponen como parte de su propio quehacer, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Ibarra dice, ¿no? La rata es un pequeño animal de la orden de los múridos. Habita generalmente en sótanos y túneles como en desagües, cuchitriles y tugurios abandonados. Aunque también suele invadir chalets, quintas viejas y edificios, especialmente si son antiguos o presentan cantidad de muebles o cachivaches que le permiten esconderse y anidar sus crías, ¿no? Ahí vemos una idea de la rata, pero luego también, por ejemplo, va a decir lo siguiente, ¿no? Las calles están llenas de ratas negras y pestilentes que se cruzan por las piernas y muerden el hambre de los tiempos. Ratas que nunca aprendieron buenos modales porque su destino, fue estar bajo la tierra, hundidos hasta el tuétano de los desagües, buscando en la basura algo que llevarse a la boca. Esta idea de las ratas es muy interesante. Ya ustedes cuando lean la obra van a encontrar muchos referentes sobre la rata, ¿no? La rata como el intelectual, la rata como aquel intelectual que de repente sigue escribiendo, sigue haciendo su arte, sigue pensando la realidad con libertad, pero desde la imaginación, con lo cual es un artista, ¿no? Que no es de pronto una persona tan querida por el poder o tan asimilada por la cultura burguesa que impera a veces. Entonces, la obra Revolución Caliente, quiero terminar dando unas conclusiones, ¿no? Es una obra, primero, que es una obra experimental. Es una obra que, si la van a leer, les va a costar leerla de principio a fin. Van a tener que leerla con pausas, subrayando y con mucha atención para no perderse. Es una obra que, como decía, por ejemplo, Cortázar, hablaba de que habían lectores activos, ¿no? Es una obra que pide un lector activo. Si vas a leer esta obra, tienes que necesariamente conocer muchos temas para que le puedas sacar el jugo a la obra, ¿no? Si tú no sabes de política, no sabes de política peruana, política latinoamericana, no sabes de cultura, digamos, de ideologías, no sabes de anarquismo, de comunismo, de socialismo, de literatura peruana, latinoamericana, te vas a perder. O sea, mejor lee la otra novela que te digo, Secreto de Estado, que es más breve, que son, me parece, 100 páginas, y te la lees de cabo a rabo, te la lees rápido y te va a gustar, ¿no? Otra obra, por ejemplo, es Matagente, ¿no? Pero Matagente aún no tengo la oportunidad de leerla, ya la comentaré en su momento, pero quiero concluir esta lectura, este conversatorio, invitándoles pues a que lean la obra de Ibarra. 40 minutos para hablar de un escritor como Ibarra es en realidad muy poco. Hablamos de un escritor que personalmente me parece que tiene una obra ambiciosa,
que es un intelectual honesto en el sentido en que hace su literatura nutriéndose, poniéndose desafíos y no escribiendo por escribir, sino procurando dar algo interesante, algo nuevo, algo que genere dentro de la propia literatura peruana una renovación, ¿no? Lo que yo admiro en Ibarra es eso, es esa forma de llegar a una suerte de erudición, ¿no? Ibarra es una suerte de erudito de lo subterráneo, es una suerte de erudito de lo marginal, de la cultura más a veces ignorada, pero de donde pueden también salir sabios o gente que tiene ideas muy brillantes. Entonces, el libro Revolución Caliente explora toda la idea de la revolución, todos sus contrastes. Vamos a ver que los propios personajes que hacen la revolución a veces también no desean participar en la violencia que una revolución, como ustedes saben, empuja, obliga a generar, ¿no? Entonces, por eso esa novela, más que hacer una novela de apología, ¿no? Que tú lees para hacer una... No, es una novela de exploración, es una novela que nos invita a pensar más este fenómeno que a veces no se habla, que a veces no se discute, o que a veces solamente se toma como simple terruqueo, ¿no? Que es una forma rápida y bastante vil de limitarnos a no pensar. Pensar la literatura es escapar de lo rutinario, es escapar de los pensamientos fáciles y es problematizar. Toda obra genial problematiza la realidad, nos lleva a otro tipo de ideas, nos lleva a otro tipo de encuentros con nosotros mismos y la realidad. Y lo que hace Ibarra en Revolución Caliente es dar toda una serie de propuestas y maquinarias para obligarnos a pensar y repensar una revolución, la sociedad peruana, sus aristas, sus diferencias, sus jerarquías, sus desigualdades. Bueno, solamente termino con esta invitación a que lean la obra de este autor, la lean sin prejuicio. Yo no, como les digo al inicio, yo no soy su amigo, yo no estoy hablando aquí por una cuestión de amistad, solo hablo como lector, como un lector concienzudo y agradecido por una obra que, al menos para mí, en mi lectura, es una obra que me invita a esforzarme como lector, que es una obra que no es una obra fácil de leer, que es una obra que te va a costar concentrarte, y son 500 páginas que si las terminas, estoy seguro que van a ser muy nutritivas para tu propia cultura y para tu propia interioridad. Quiero terminar simplemente invitándoles a que me sigan la siguiente semana. El siguiente miércoles voy a conversarles sobre otro autor del 90. ¿Por qué estamos hablando de la literatura del 90, amigos? ¿Por qué no hablo de los clásicos? ¿Por qué no hablo de la literatura más conocida? Hablo del 90 porque es la literatura que nace en una época bisagra de nuestra propia cultura. Se va Alan García, entra el neoliberalismo fuerte con Fujimori. Así que me interesa explorar esa literatura. Me interesa que como peruanos, como lectores, seamos lectores de lo que ahorita, en este momento, se está dando. Seamos lectores de nuestro presente. Porque nuestro presente, querámoslo o no, también va a cosechar a los futuros clásicos. Entre nosotros, entre ustedes y entre los que ahora escriben y los que ahora están haciendo su literatura, están los nuevos clásicos del futuro, están las nuevas obras que van a remecer la literatura y las letras hispanoamericanas. Leer la literatura del presente es explorar la literatura de cualquier tiempo, porque la literatura, la buena literatura, yo creo que está más allá del tiempo. Y también está en el tiempo y escapa del tiempo en una simultaneidad que no es paradójica, sino que es lo más bello del arte. Hacer que lo momentáneo sea eterno y lo eterno sea momentáneo, y esa doble simultaneidad nos invita el arte, nos invita la literatura, nos invita la palabra. Así que el siguiente miércoles quiero que me sigan para hablar del siguiente poeta. Les voy a hablar de el poeta migliaro Willy Gómez, que es un autor de una obra de más de 10 libros, que ganó el premio Lira, que es uno de los más importantes de nuestro continente, y yo quiero que lo conozcan, que sepan de su obra. Y de acá a 2 semanas vamos a hablar sobre Roxana Crisólogo, otra poeta también, que es una poeta trotamundos, que tiene una obra muy interesante que deben conocer. Soy Julio Barco, desde la trinchera liberada de cultura, de lenguaje Perú, transmitiendo para todos ustedes con
cariño a estas letras, esta literatura, y que no se apague el fuego de cualquier revolución caliente que esperemos encienda, no de repente con el chisme, o no de repente con la mala onda, sino con el arte. Que el arte sea ese carbón que encienda las hogueras, que encienda los corazones y que encienda las mentes. Buenas noches.